Evangelio de hoy. Lunes 3 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él las rompía y nadie tenía fuerza para dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió, se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Entonces le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos paciendo en la montaña. Los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se precipitó al mar desde lo alto del acantilado y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. La gente salió a ver qué había sucedido. Llegaron a donde estaba Jesús y vieron al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, él mismo, que había estado poseído por la legión, y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su región. Al subir Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban maravillados. Jesús viene a liberarnos de nuestras cadenas. Este pasaje del Evangelio nos presenta a un hombre que estaba completamente dominado por fuerzas malignas. Su vida era un tormento constante, vivía en los sepulcros, aislado de la sociedad, sufriendo y sin esperanza. La imagen de este hombre es el reflejo de lo que muchas personas experimentan en su interior cuando están atadas por el pecado, el miedo, la desesperanza o el odio. Pero lo más hermoso de esta historia es que Jesús llega a este lugar precisamente para salvarlo. Mientras todos lo evitaban y lo encadenaban, Cristo se acerca a él con misericordia y lo libera de su sufrimiento. Esto nos enseña que no importa cuán profunda sea nuestra herida, cuán grande sea nuestro pecado o cuán rota esté nuestra vida, Jesús viene a restaurarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos atrapados en situaciones de las que no podemos salir? Jesús es nuestra esperanza, Él nos libera de nuestras cadenas y nos devuelve nuestra dignidad. Solo necesitamos acercarnos a Él y dejar que su amor transforme nuestra vida. El poder del mal no puede resistir la presencia de Jesús. Cuando Jesús llega, el espíritu impuro que poseía al hombre grita desesperado: ¿Qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta escena nos muestra que el mal
Reconoce la autoridad de Cristo y no puede resistir su presencia. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar ataques del enemigo. Pensamientos de desesperanza, dudas sobre nuestra fe. Tentaciones que nos alejan de Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que ningún poder maligno es más fuerte que Jesús. Cuando invocamos su nombre con fe. Cuando oramos con sinceridad, el poder de Dios actúa en nosotros y nos da la fuerza para vencer el mal. A veces olvidamos que nuestra lucha no es solo contra problemas humanos, sino también contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Por eso, debemos estar siempre en oración y confiar en la victoria de Cristo. Jesús nos devuelve la dignidad y nos da una nueva misión. Después de ser liberado, el hombre que antes estaba poseído por demonios ahora aparece sentado, vestido y en su sano juicio. Este detalle es muy importante, porque nos muestra que Jesús no solo lo libera del mal, sino que también le devuelve su dignidad como hijo de Dios. ¿Cuántas veces el pecado nos desfigura y nos hace perder nuestra verdadera identidad? El enemigo quiere hacernos creer que no valemos nada, que estamos demasiado rotos para ser amados. Pero Jesús nos mira con amor y nos devuelve nuestra dignidad. No importa nuestro pasado, Él nos ofrece una nueva vida. Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor le da una misión. Vete a tu casa y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Esto nos muestra que cuando Jesús transforma nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Debemos anunciar su amor a los demás, compartir nuestro testimonio y ser luz en medio del mundo. El rechazo de la gente, cuando el miedo nos aleja de Dios. Lo más sorprendente de este relato es que, después de ver el milagro, la gente le pide a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por la pérdida de los cerdos que por la liberación de un hombre. Este detalle nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces preferimos nuestras comodidades y bienes materiales en lugar de la presencia de Dios? Hay personas que rechazan a Jesús porque les incomoda el cambio que Él trae. Prefieren seguir con su vida como está, sin que Dios interfiera en sus planes. Pero Jesús no fuerza a nadie a seguirlo. Respeta nuestra libertad, aunque su ausencia nos deje vacíos. Debemos preguntarnos si estamos dejando que el miedo nos aleje de Dios o si estamos dispuestos a permitirle transformar nuestra vida. Nuestro testimonio puede cambiar vidas. El hombre liberado se convierte en el primer misionero de la Decápolis, anunciando lo que Jesús hizo por él. Este detalle es clave, porque muestra que todos tenemos una historia que puede tocar corazones. A veces pensamos que no tenemos nada importante que contar, o que nuestra fe no hará diferencia en los demás. Pero el testimonio más poderoso no es el de un teólogo o un gran predicador, sino el de alguien que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. No tengas miedo de compartir tu fe. Hay muchas personas esperando escuchar una palabra de esperanza. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para acercarlas a Él. La compasión de Jesús por los marginados. Uno de los aspectos más bellos de este pasaje es la compasión de Jesús por los que han sido rechazados. Este hombre endemoniado vivía en los sepulcros, apartado de la sociedad, tratado como un caso perdido. Pero Jesús no lo ignora ni le tiene miedo. Al contrario, se acerca a él con amor y autoridad. Esto nos muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios.
No importa cuán alejados nos sintamos, cuánto hayamos pecado o cuánto nos rechace la sociedad. Jesús nunca nos da la espalda. Él busca especialmente a los que más sufren, a los que el mundo considera indignos, y les devuelve su dignidad. Como cristianos, estamos llamados a imitar esta actitud de Jesús. ¿Cómo tratamos a los marginados de nuestra sociedad? A los pobres, los enfermos, los pecadores, los que viven en la calle, los que sufren problemas de salud mental. Jesús nos enseña a no juzgar, sino a acercarnos con amor y compasión. La lucha espiritual es real, pero Cristo es más fuerte. Este relato nos recuerda que existe un combate espiritual en nuestras vidas. La existencia del mal no es solo un concepto simbólico, sino una realidad con la que todos lidiamos en diferentes formas. A veces, el enemigo nos ataca con dudas, con tentaciones, con desánimo o con pensamientos que nos alejan de Dios. Sin embargo, este pasaje nos da una certeza. Jesús es infinitamente más fuerte que cualquier poder del mal. Los demonios tiemblan ante su presencia. Lo reconocen como el Hijo de Dios Altísimo y saben que no pueden resistirse a su autoridad. Cuando nos sentimos asediados por el mal, debemos recordar que no estamos solos. Cristo pelea por nosotros. Su victoria en la cruz nos ha liberado y nos da la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Por eso, es fundamental vivir en oración, en la gracia de los sacramentos y fortalecidos por la palabra de Dios. El impacto de un testimonio personal. Jesús podría haber permitido que este hombre lo siguiera como discípulo, pero en cambio le da una misión. Ve a tu casa, con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Esto nos enseña que nuestro testimonio tiene poder. A veces pensamos que para evangelizar necesitamos grandes conocimientos teológicos. Pero la realidad es que el testimonio personal es una de las herramientas más poderosas para llevar a otros a Dios. Cuando compartimos cómo Dios ha transformado nuestra vida. Cuando contamos las veces que Él nos ha sanado, perdonado y restaurado. Tocamos el corazón de los demás de una manera profunda. No necesitamos palabras complicadas. Solo hablar desde nuestra propia experiencia. Pensemos en nuestra vida. ¿Cómo ha obrado Dios en nosotros? ¿Cómo ha cambiado nuestra historia? No tengamos miedo de compartirlo con los demás. Porque nuestro testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. La respuesta de la gente, miedo en lugar de gratitud. Uno de los momentos más impactantes del pasaje es la reacción de la gente del pueblo. En lugar de alegrarse porque un hombre ha sido liberado, sienten miedo y le piden a Jesús que se marche. Esto nos muestra una triste realidad. Muchas veces el mundo prefiere la comodidad al cambio que trae Jesús. Para los habitantes de esa región, la pérdida de los cerdos significaba una pérdida económica. No les importaba que un hombre hubiera sido liberado de su sufrimiento. Solo veían el impacto en sus bienes materiales. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? A veces, seguir a Jesús implica renunciar a ciertas comodidades. Dejar atrás pecados o actitudes que nos gustan, pero que nos alejan de Dios. Es fácil decir que creemos en Él. Pero cuando su presencia nos desafía a cambiar, a veces preferimos que se vaya de nuestra vida. La transformación radical en Cristo. El encuentro del hombre poseído con Jesús nos enseña que nadie está demasiado perdido para ser restaurado. Este hombre, que antes era una figura de terror, que vivía aislado,
autoagrediéndose y atemorizando a los demás. Termina completamente transformado, vestido, en su sano juicio y en paz. Esto es un reflejo de lo que sucede cuando dejamos que Cristo actúe en nuestra vida. Muchas veces creemos que nuestras heridas, nuestros pecados o nuestras malas decisiones nos han alejado demasiado de Dios. Pero este pasaje nos recuerda que Cristo tiene el poder de restaurarnos por completo. No importa cuán rotos nos sintamos, en Él siempre hay una nueva oportunidad, una vida renovada y una identidad restaurada. La resistencia al cambio que trae Jesús. Es sorprendente que, después de un milagro tan impresionante, la gente del pueblo le pida a Jesús que se vaya. En lugar de celebrar la liberación de este hombre, sienten miedo. Esta es una realidad que aún vemos hoy. Cuando Cristo entra en una vida o en una sociedad, desafía nuestras comodidades y seguridades. A veces nos aferramos tanto a nuestra forma de vivir, que nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Sabemos que seguir a Cristo significa renunciar a ciertas cosas, dejar hábitos que no nos hacen bien, o asumir compromisos más profundos con la fe. Y eso puede asustarnos. Pero debemos recordar que cualquier cosa que perdamos por Cristo nunca se compara con lo que ganamos en Él. La misión de proclamar la misericordia de Dios. El final de este pasaje nos deja una enseñanza clara. Quien ha experimentado el amor y el poder de Dios no puede quedarse callado. El hombre liberado no solo obedece a Jesús, sino que proclama con entusiasmo su testimonio por toda la Decápolis, una región de 10 ciudades paganas. Gracias a él, muchas personas escuchan hablar de Jesús y quedan maravilladas. Este es el llamado para cada uno de nosotros. Nuestra fe no es solo para nosotros mismos, sino para ser compartida. No podemos guardar para nosotros las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No se trata solo de predicar con palabras, sino con nuestro testimonio diario. En la forma en que tratamos a los demás, en la alegría con la que vivimos. En nuestra forma de perdonar, de servir, de ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos envía al mundo con la misma misión que le dio a este hombre. Ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Oremos. Señor Jesús, gracias porque viniste a liberarnos de todo lo que nos ata y nos impide vivir en plenitud. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra fortaleza. Hoy te entregamos nuestras cadenas, nuestros miedos y nuestras heridas. Transfórmanos con tu amor y danos un corazón nuevo, para que podamos vivir en libertad y anunciar tu misericordia a los demás. Que nunca te rechacemos por miedo al cambio, sino que te recibamos con alegría en nuestra vida. Y que, como el hombre liberado, podamos compartir con todos lo que has hecho por nosotros. Amén.